Abran sus Biblias, hermanos. Yo quiero tratar algunas cosas prácticas. Colóquenme la primera ahí para decirles qué es lo que vamos a tratar. Un tema que atañe a todos nosotros. Bueno, pues sí, los que predican, los que enseñan, los que están evangelizando en una casa, haciendo una refán. Pero ¿saben qué noto? Que no todos los predicadores están esta noche. Y uno aprende practicando. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, un texto que hemos mencionado en repetidas ocasiones aquí. El verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego unos, ya por allá como casi terminando la carta, pero en el mismo capítulo 3, el verso 14 dice, Pablo como consejo a Timoteo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tenga la bondad y se sientan, hermanos. Entonces vamos a ver que aquí nos dice varias cosas. Tomemos o retomemos el texto, el verso 15 dice, procurar es tener interés, preocuparse para presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, hermanos, estamos viviendo un tiempo cuando no se le puede decir amén a cualquier cosa. Hay textos mal interpretados y, como digo, y utilizados intencionalmente mal. Intencionalmente usados mal, tergiversados para obligar al texto que diga lo que el texto no está diciendo. Entonces ustedes, hermanos, los predicadores, los que maestros de escuela dominical, porque el que se para allí al frente de un grupo de niños tiene una severa responsabilidad. Tiene que mirar a ver con cordura qué es lo que le va a hablar a esos niños. No sea que le vamos a afectar negativamente, porque si no tenemos bien coordinado, bien seguros de lo que le vamos a decir, entonces le vamos a hacer más daño que bien. Igual que el que se para aquí. El que se para aquí por eso debe preparar y orar por eso que ha preparado. Pero ahora uno ve que hasta tarde llegan los que van a predicar. Hasta tarde llegan, no debían de predicar. Porque esto no es cuestión de la sabiduría del hombre, sino que esto viene de parte del Señor. Amén, iglesia. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor y qué puedo compartirles a ustedes. Luego este verso, porque me he detenido a mirarlo, ¿no? No leer por leer. Pero persiste tú en lo que has aprendido. No sé si alguna vez les haya dicho, yo hice un curso de, bueno, para aprender a escribir en Word y entonces ya teníamos computador en la casa, los que lo sabían manejar eran los hijos, pero
estaban estudiando, muy ocupados. De un día dije, para hacer una carta me tocaba pedirles el favor. ¿De qué? Yo aprendo. Entrábamos a las 6 de la mañana hasta las 8, una hora de teoría y otra hora de práctica. Y claro, estábamos pagando, nadie nos estaba regalando el curso. Pero yo notaba a un joven que yo no sé si bajaba de noche o qué, pero llegaba, era casi dormido. Y mientras nosotros estábamos ahí aprendiendo, anotando, yo anotaba hasta todo. La hora de teoría, él dormía sobre el pupitre de donde estábamos. El profesor no se preocupaba en despertarlo. Está pagando, son cierto número de horas. Si no aprende, él perdió su plata y su tiempo. Y efectivamente eso es lo que pasó. A él no le iban a dar certificado, porque él... Entonces dice Pablo aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y para aprender hay que prestar atención, hay que tener interés. Yo deseo aprender. Usted tiene que desear aprender. Si bien de pronto sí hemos hecho las cosas bien, podemos hacerlas mejores. Algún día que usted vaya al médico, pregúntele, doctor, ¿y usted después de que se graduó siguió estudiando? O pregúntele a los profesores. ¿Hay profesores aquí? Sí. Pregúnteles a ver si han tenido que seguir estudiando. A ver, hermano, para el hermano Alberto levantó la mano. ¿Usted todavía estudia, hermano? Pero nosotros nos aprendemos 5 o 10 versículos y ya, cerramos la Biblia. Creemos que estamos capacitados para resucitar muertos. La vida es un aprendizaje. Y para que hagamos las cosas bien, debemos aplicarnos a ellas. Entonces vamos a comenzar aquí a ver, hermanos. Y ojalá, por eso quería que se hicieran más cerca aquí. Vamos a tener que limitar a las luces de allá para que se sienten adelante. Cuando usted predique, mire a ver qué va a predicar. Creo que ya hemos visto que hay diferentes tipos de sermones o predicaciones. Entre ellas, la doctrinal, la enseñanza que va apuntándole a una o varias doctrinas. Entonces, a veces tenemos el defecto o el error que predicamos alguna doctrina solamente en la escuela dominical. De pronto, pero entonces, no solo enseñe doctrinas bíblicas tales como la justificación y la santificación en la escuela dominical. Se pueden enseñar y se deben enseñar en otros cultos. Algunos se preguntarán por qué repetimos algunas doctrinas, como decir, hablar de unicidad. Y uno casi dice, pues es que de unicidad yo aprendí desde que entré a la iglesia, de que Dios es uno. Bueno, eso lo saben ustedes, pero llegará gente nueva que necesita saberlo. Así como lo aprendimos nosotros de principio, ellos también necesitan aprenderlo. Entonces, se debe predicar estas doctrinas también durante, por ejemplo, el culto del jueves, que creo que son los dos que, pues como mi parte, como mi deber, como mi anhelo, es estos dos, la escuela dominical y el culto del jueves, dedicarlo a enseñar alguna doctrina. Segundo, predique discriminatoriamente. Niños, estén quieticos. ¿Qué quiere decir? Diríjase a creyentes y no creyentes en la predicación.
Dicen que, bueno, por lo menos a veces cuando han hecho el culto unido, ¿no? Las Dorcas y los caballeros en algún lugar de La Mancha. Entonces uno de caballero está ahí y dice, pues sí, hermanas, el Señor nos llamó, el Señor nos salvó. Y claro, a esas están las hermanas, pero hay que usar el lenguaje mixto. Hermanos, ahí usted está encerrándolos a todos. Léase los pasajes que hace mención de la congregación y se va a dar cuenta que así se trata. Entonces, ve, hermanos predicadores, y vuelvo a repetirles, esto se debe utilizar en los diferentes departamentos, porque casi todos los departamentos tenemos como el deber de compartir un mensaje, una enseñanza. El que vaya a una casa, que le abrieron la puerta en esa casa, para que vaya y les explique, por favor, hay que estar seguro de lo que les vamos a explicar. Voy a contarles, y de pronto es posible ahora con estas cámaras, tiene uno que limitarse mucho a lo que va a hablar. Un hermano le habló a un gerente de una empresa, eso fue en Medellín, al gerente de una empresa. Entonces le dijo a otro pastor que le colaborara, que le ayudara, que vamos a visitar a este señor. Se fueron bien pispitos, bien encorbatados. En esa época, ¿se acuerdan cuando se usaban los maletines, el echolaj? Un maletincito aquí. Entonces el otro hermano pues era muy catedrático y se llevó un diccionario bíblico y se llevó el libro de no sé qué, sé yo, como 4 libros. Los dos llevaban el maletín. Entonces el que se paró para abrir el maletín y sacar un libro y su Biblia, la corbata se le quedó metida en el maletín, lo cerró y le quedó colgando el maletín ahí de la corbata. Bueno, ya por ahí hizo el oso. El señor después dijo, yo pensé que ustedes me iban a explicar la Biblia con la Biblia, pero veo que trajeron fue libros para explicarme la Biblia. Entonces, hermanos, el mensaje que usted va a compartir con una persona, una familia, ahí en su casa, no debe tener complique, pero sí debe tener cabeza y cola. Saber dónde va a comenzar y dónde quiere finalizar. ¿Cuál es el cierre? Casi siempre, ¿cuál es el cierre? La invitación que Pablo hizo, léanse todo el discurso de Pablo a los de Atenas, léanse todo ese discurso, y Pablo va cerrando el discurso para hacer un cierre, para invitar a la conversión, al arrepentimiento de la conversión, y les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces el cierre de una conversación de 5 o 10 minutos en una casa, en una familia, debe tener eso, un principio, llevar a la persona y luego abrir esa puerta para que la gente se convierta, porque si no, entonces sería solamente una visita social. Bueno, diríjase, hablando de predicar discriminatoriamente, diríjase a creyentes y no creyentes en su predicación. No dé por sentado que todo el mundo en la congregación es salvo, que todo el que está ahí sentado en una banca está convertido. No siempre es así. Pero no piense que nadie es salvo. Porque si por ejemplo me dijeran a mí, hermano, predíqueles un mensaje evangelístico, o mire a ver cómo se las arregla ahí, predique lo que el Señor le ponga, entonces yo veo que la mayoría son creyentes
y hay unos 2 o 3 que no se han convertido, entonces yo no le voy a hacer perder la venida al creyente, dedicándole todo el mensaje a los 3 que vinieron, que no se han convertido. Porque los otros, pues, cuando alguien dice, citemos un versículo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los hermanos se alegran y hasta aplauden. Y con ese versículo se le puede predicar a los 2 grupos que hay, al creyente y al no creyente. Entonces, por eso insisto, hermanos, esta parte es esta segunda parte que les estoy mencionando aquí. Vamos a ver la tercera, porque si no aquí nos dan las 10. Predique aplicativamente. ¿Y qué querrá decir esto de aplicativamente? Mire, hermanos, bueno, nos pasan muchas cosas. Cuando uno pasa aquí, de pronto, por los nervios habla muy poquito, por los nervios habla mucho. Una tía que yo tenía que hablaba ahí en la junta comunal, dijo, voy a decirles unas 2 palabritas. Y habló 1 hora y 20 minutos. Los mismos nervios hacen hablar. Entonces, esta parte, explique el texto a los oyentes. Usted debe conocer el texto. Usted debe conocer la Biblia. Hay gente que cita un texto y ni él mismo sabe lo que quiere decir el texto. Y esto es mortal, es grave. Puede ser que tenga opiniones acerca del texto. Le voy a dar un ejemplo. Y eso le ocurre a uno cuando no ha tenido un tipo de clase, ¿no? Digamos, le llame la homilética o lo que sea, que es como el arte de hablar, de predicar y usar bien el texto. Ustedes recuerdan que en el capítulo 25 de Mateo, por allá a partir del verso 31, dice que el Señor se sentará en su trono de gloria y apartará las ovejas de los cabritos como el pastor, apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y les dirá a los de la derecha, venid benditos, a los de la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cuántos predicadores han usado ese texto para predicar un eufórico sermón? Y el texto está siendo mal utilizado, mal usado, porque ese texto tiene que ver es con el juicio de las naciones, cuando el Señor regrese, ya después de la tribulación, que el Señor regresa, o sea, su segunda venida. Y pues yo les voy a decir esto. Dios es tan bueno y ama tanto las almas, hermano, tanto, que ahora en un sermón bien flojo y como fuera el contexto, se hace la invitación y las almas se convierten. ¿Por qué ocurre eso? Solo la gracia de Dios. Porque Él es el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Amén, hermanos. Entonces, con el uso de ilustraciones prácticas, ayudarle a aplicar su mensaje a su vida diaria, al oyente. Si hablamos a ver, ¿qué pasaje tomamos? Bueno, Mateo capítulo 7, verso 24, que el Señor habla de los 2 fundamentos, el que edificó su casa sobre la roca y el que la edificó sobre la arena. Entonces usted quiere dar esa enseñanza, usted toma ese texto y usted quiere que la persona que lo está escuchando pueda aplicarlo. ¿De qué manera lo aplicaríamos? Es que
la casa de que menciona el Señor no necesariamente es una casa, el edificio, no las paredes, pisos y techos, sino la vida personal. Y que eso puede ser aplicado a un individuo, a una sola persona, no solamente al conjunto de vivientes en una casa, sino al individuo. Si usted edifica su casa sobre el fundamento que es Cristo, pues las cosas van a ser diferentes. Puede ser que vengan tormentas y todo, pero usted va a permanecer firme. Pero el que edifica sobre la arena va a ser como la espuma, solamente mucha espuma y nada de fundamento. Entonces, esa es una forma de poder, como le digo aquí, que la persona pueda aplicar el texto que usted ha mencionado a su vida. Recuerde que un sermón sin una aplicación es como solo una conferencia. Por eso es que todo el mundo hoy puede hablar. Hoy cualquiera puede venir y hablar de motivación. Y miren los sermones, miren más o menos por dónde van los sermones. Usted es alguien especial, Dios lo va a cuidar. Y eso es, hay verdades allí incluidas, pero son salpicaduras de partes de textos bíblicos. Y entonces dice usted un especial, Dios, esta semana salimos con mi hija de algún lugar donde estábamos, con mi hija Jacqueline, y había una damita, una señora ya de edad, con su vestidito largo, y cuando nos vio nos dijo bendiciones. Cuando a mí me dicen bendiciones ya sé de dónde viene. Entonces vio a mi hija y le dijo: sierva del Dios viviente, el Señor tiene propósitos contigo. Sierva a las naciones. Son estribillos, son palabras que se repiten y se repiten, se aprenden de memoria. Y a ver cuál es la aplicación. Y vuelvo a repetirles, no estamos haciendo conferencias de motivación, sino explicación de la Biblia. Es por el conocimiento de la palabra que podemos nosotros avanzar. Voy a saltarme aquí, les voy a mostrar. Con algunos de ustedes ya lo hemos hecho. En el libro de Nehemías, el capítulo 8, el verso 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde muy temprano, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sama, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Azún, Abadana, Zacarías y Mesulam. Dice que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Todos los que podían entender. ¿De dónde comenzaríamos a decir la edad de un niño para que pueda entender? Los niños tienen una característica,
que a veces uno como que los ve desatendidos, pero están oyendo. Y en la casa le preguntan, porque algunas mamás me han dicho, vea, mi hija me preguntó que qué fue lo que usted dijo, que usted dijo tal cosa. Por ahí hay una niña de una hermana, no sé si estén por aquí, que alguna vez yo predicando les decía, nadie debe ser obligado a venir a la iglesia y a convertirse. Claro, y es verdad, nadie debe ser obligado pues como a convertirse, ni a ser bautizado. Entonces me dijo, hermano, ahora tengo problemas allá porque la niña alcanzó a oír y ahora cuando la invitamos dice, no, el pastor dijo que no debían obligarme, pero no era eso lo que yo estaba diciendo, ¿no? De que no la trajera, porque usted no puede dejar una niña 8, 7, 8, 9, 10 añitos sola allá en la casa. Si todos se vienen, o se queda alguien o se vienen con ella. Pero ellos sí entienden. Amén. Ahora, no estamos haciendo conferencia. Predique con claridad. Eso es lo que el apóstol está diciendo en ese verso 15 del capítulo 2 de segunda de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza, dice la antigua versión. Mono Durán leyó la antigua versión, sí. La Biblia antigua versión, ¿usted la leyó? Y yo leía tanto la antigua versión que podía citarle los dos textos en ambas versiones, pero ya se le van quitando algunas cosas. Pero la antigua versión dice que traza bien la palabra de verdad. El que está trazando es el que está como llevándolos a un fin. Entonces, organice sus pensamientos. Nuestra mente es muy limitada. Muy limitada. Y con el paso de los años sí que es cierto. No es porque su mente se esté acabando, es porque la está llenando mucho de información. Hay un hermano que me pide que le mande unos estudios y le mando algunos libros y en días pasados todos me los rechazó el correo, todos. Entonces, ¿cuál es la razón? Su correo está llena, su casilla está saturada, tiene que evacuar, desocupar. Entonces no es que nuestra mente, si ya estoy perdiendo la mente, me está dando Alzheimer, no. Cuando a usted se le embolatan las llaves, sencillamente es porque hay mucho compromiso, mucha cosa pendiente. No se asuste ni crea que ya se va para el Rudecindo. No, es debido a esa cantidad de información que tenemos. Pero sí, entonces hago una cosa. Ponga en orden lo que usted va a decir. Cuando usted lo ha estudiado, usted puede resumirlo 4 o 5 puntos. Y en esos 4 o 5 puntos está el mensaje de 45 minutos que usted va a predicar. Así que lo tiene bien en su cabeza, lo tiene, pero tiene una pauta, una guía para que no se salga. Que eso es lo que le ocurre al que quiere demostrar que puede predicar un sermón porque se lo sabe. Pero puede ser que le pasa lo que le pasó al cura. Ya estaba anciano y uno ya anciano necesita lentes. Él quiso demostrarle a toda la gente que tenía ahí sentada que él podía leer sin lentes. Los puso a un lado. Y como les dan un papelito, a ellos les dan, no sé, eso como que es universal, eso se lo dan en toda parte. Y llegó a la parte donde decía 700,000 monos. Y la gente se quedó quieta. Después leyó otra vez, a veces lo acercó más y dijo 7,000 monos.
La gente, así como están ustedes, se quedó. Entonces se puso los lentes y leyó y dijo, ah, no, sentémonos. Entonces nosotros debemos tener notas para que no nos salgamos y no demos bastonazos. Claro, usted puede seguir citando Biblia por 40 minutos, eso es verdad, y la congregación dice amén. Pero no es suficiente, porque usted, en lugar de que se les aclare, quedan confundidos o quedan con interrogantes. Ahora, esta partecita de aquí, evite palabras altisonantes. ¿Cuáles son las palabras altisonantes? ¿Cuáles son? Ve, hermano, los predicadores, los que presiden, los que hablan en una clase dominical, los que hablan allá en la Refam, no tienen necesidad de cambiar de voz. El único que le luce cambiar de voz es a un hermano que sale y hace como de ardillita, no sé qué. Porque eso les agrada a los niños. Pero imagínense yo cambiara de voz para hablarle a usted. Yo les hablo así como les hablo aquí, les hablo allá en el salón social. Porque ¿qué es lo que quiero? Que me entiendan. Yo conocí predicadores aquí en Colombia que hablaban como agringados. Como agringados. No, porque claro, vale uno más, ¿no? Vale uno más. No. Hable como es usted. No use palabras que a veces grita y a veces como que las baja. Bueno, ya Dios le dará el modelo, pero manéjelo. Entonces considere ya se les hablé eso de considerar la posibilidad de los niños en la congregación. Cuando se enseñe, cuando se predique, cuando se lea la Biblia, que hay que explicarla, cuando se predique, que un niño pueda entender su mensaje. Yo le decía a algunos pastores, a algunos predicadores, y se lo dije a algunos libreros, el problema que nosotros tenemos en Latinoamérica y tenemos en Colombia es que vamos a una librería y entonces vemos libros traducidos de Spurgeon o de otros señores ingleses, porque Spurgeon era un pastor inglés de Inglaterra. Entonces la teología de ellos, el lenguaje de ellos dista mucho del lenguaje latinoamericano y especialmente colombiano. Entonces a mí me decían, mire que aquí está la enciclopedia. Y le digo, ¿para qué voy a llevar esa enciclopedia si el lenguaje de ese hombre es diferente a la necesidad nuestra, a la teología nuestra? La teología nuestra no es complicada y no se parece a ninguna. Los que son amantes de sacar por ahí notas o mirar a los bautistas son diferentes a nosotros. Entonces, cuando usted predique, que tenga palabras sencillas. Deme la otra que tengo aquí, el complemento. Si usted tiene que emplear una palabra grande, que ya es una palabra de doctrinas, como la justificación, explíquelo con palabras sencillas, que un niño que está allí, si usted toma las palabras de Pablo en el capítulo 5, verso 1 de Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso puede explicarlo un maestro de escuela dominical allá en la clase. Eso puede usted explicárselo al amigo allá en una refán y que queden contentos, pero que redención, justificación, ¿qué es eso? No lo van a poder interpretar. Predique evangelísticamente. Evangelísticamente pues quiere decir que vamos a tener que usar
Pero no se detenga allí cuando predica sobre el pecado. Porque parece que algunos de nosotros lo hacemos con peso. La paga del pecado es muerte. Si nosotros cerramos el texto ahí, mandamos a todo el mundo al infierno. Entonces, sí predique contra el pecado, pero no se detenga ahí. Predique la salvación. Cuando el paciente va al médico y el médico lo examina y el médico le dice, usted está grave, pero le dice, pero no se preocupe, está a tiempo, hay salvación, hay este tratamiento, hágaselo al pie de la letra y va a superarlo. Eso es lo que Pablo quiso decir. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted predica la ley sin el evangelio, ¿sabe cuál es la consecuencia? Que la gente que escucha la congregación queda confundida. Sí, usted puede predicar de la ley aplicada a otra dispensación diferente a la nuestra. Pero si predica la ley que ponía un yugo, una pesada carga, predique de la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, del verso 10, creo que 10 o 11. La gracia de Dios. Entonces, hermanos, además, no creo que el evangelio es solo para los incrédulos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra evangelio, cierto? Dígame a ver qué es lo que dice, qué quiere decir. Buenas nuevas o buenas noticias. Esas buenas noticias que llega al culpable y pecador y que le dice, ¿sabe qué? Que Dios está dispuesto a perdonarle. ¿Haciendo qué? Nada, ya fue hecho. Para salvarnos ya fue hecho. Los creyentes lo necesitan así como para la santificación. Necesitamos este evangelio. Siguiente, predique con poder. Predicadores, prediquen con poder. Yo he visto un conferencista que lo admiro mucho. No es un pastor, no es un predicador, es un conferencista. Prepara empresarios y ejecutivos. Y este señor usa no unas notas grandes, en ese entonces de esas conferencias, unos cuadritos de papel así, más o menos. Y él los va viendo, ahí ve la nota como el encabezado de lo que quiere decir y luego, en base a esa notica, desarrolla. Y va a continuar, pasa a la otra y ahí sigue hablando. Entonces, para poder una persona, así no sea predicador, es que más podríamos aplicarlo a esto. Usted tiene un asunto que solucionar en casa. Entonces, si usted propone una reunión, el esposo de la esposa y los hijos, y a veces casi siempre la suegra, entonces esté seguro de lo que va a decir. Si usted anota lo que va a decir, usted no va a traer a colación los problemas de cuando estaban novios, o cosas que allá que ya no caben, no están dentro de lo que usted va a tratar. Hágalo para que hable con autoridad.
Entonces, al predicar, predique con la unción del Espíritu Santo como lo hizo el apóstol Pablo. Y mire el texto que les estoy citando de las palabras mismas de Pablo. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros los predicadores debemos reconocer? De nosotros no tenemos nada. Es el Señor el que obra. Y por eso es que vuelvo a decirle, aunque el mensaje no haya sido pero el Señor trabajó en el corazón de la persona mientras usted hablaba. Y cuando se hizo la invitación, hay veces hasta sin invitación, la gente se convierte. Ahora sí, predique con oración. Ore antes, durante y después de que usted predica. ¿Por qué después? Porque si usted ve las conversiones, pues entonces sigue habiendo trabajo. Tenemos la necesidad de orar. Nosotros los predicadores, ustedes hermanos, maestros, humildemente reconozca que sin la ayuda de Dios nada se puede hacer. Jesús el Señor lo dice en Juan capítulo 15. Entonces dése cuenta que solo Dios puede cambiar los corazones de los oyentes y bájense de la nube. Que cuando una persona, usted predicó y alguien se convierte, no fue usted el que lo convirtió. Porque eso es lo que ha pasado en algunos, ¿no? Y llegan y consideran su sermón el mejor sermón del mundo. Yo estaba en una convención, había un hermano que traían a la convención, lo traían de por allá de California, predicaba muy bueno. Y él nos dijo en una predicación que como veía eso tan hermoso, lleno de gente, dijo, hoy me voy a predicar el mejor sermón de toda mi vida. Y eso tenía pues la euforia y siempre pensando, voy a predicar el mejor sermón. Sucede que antes de que lo pasaran, pues se fue al lavamanos, se fue allá. Y no sé qué animalito se le pasó y se le colocó ahí en la garganta. Y él tomó agua, pero el animalito como que seguía ahí aferrado. Él dice que tal vez era un animalito. Y cuando pasó a predicar no hizo sino que carraspear toda la predicación. Y él mismo dice, para mí fue un fracaso. No prediqué el sermón que quería predicar. Entonces cuando se bajó de allá, se bajó reconociendo, humillado y pidiéndole perdón al Señor. Esto no es sabiduría de los hombres. Aquí no podemos decir que como yo tengo tantos años, entonces todo me tiene que salir bien. Dios sabe que cada que tengo que predicar me toca estudiar. Yo no hago así, a ver, ¿por dónde cae el dedo? Pues vamos a predicar ahí. No es así. Entonces, hermano, recuerde que hablando de deme la siguiente. Predique con expectación. Expectación es saber qué puede hacer Dios, ¿no? ¿Qué hará Dios? Porque recuerde que nada es imposible para Dios. Espere mucho que Él va a hacer. Muchas cosas puede hacer Dios, más allá de lo que usted se imagina. Cosas maravillosas. Cambiar a un pecador en una nueva criatura es un milagro. Y es una obra que no la hace el predicador, la hace el Señor. Puede estar seguro de que su palabra no volverá
vacía. ¿Qué dice el texto? Echa tu pan sobre las aguas. O sea, predique. Dios puede incluso utilizar, como les vengo diciendo hace rato, su peor sermón para cumplir su plan maravilloso. Porque de una cosa estoy seguro, y estén seguros ustedes, que mientras el hombre habla hasta aquí al oído, esa es la limitación nuestra. El Señor habla ya, porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. ¿Y penetra hasta dónde? Hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Eso es la palabra del Señor. Predique persuasivamente. Demuestre que lo que anuncia es la palabra de Dios. Cuando prediquemos. Por eso es importante decir, así dice la Biblia. Así dice el Señor. La Biblia dice. Además, no tenga miedo en declarar las verdades de Dios. No tenga temor. Y es posible que aún al predicar, algunos de los que oyen salgan ofendidos. Eso es lo que está limitando a tanto predicador hoy día de los púlpitos. No predica contra el pecado o contra el adulterio porque de pronto el hijo del fulano o el que más ofrenda anda en esos caminos, y para no ofenderlo hay que buscar una variante y buscar por allá. Usted y yo, al tener conocimiento de la palabra, somos responsables de trazar la palabra bien trazada. O sea, lo que el texto ahora en la versión 60, que ustedes, si es que trajeron Biblia, la tienen, la versión 60, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nosotros somos llamados para predicar el mensaje de Dios y no para complacer a las gentes. Predique con pasión. Ame no solo al predicar, sino también a las personas a las que les predica. ¿Cuál es el deseo que tenemos? Que al predicar, las que no se han convertido se conviertan, y los que ya estamos caminando, que enderecemos los pasos torcidos si es que los tenemos. Si usted ama la congregación, usted las alimenta con comida nutritiva espiritualmente. No le hagan el fuego a la sociedad de buscar sermones que estén a la moda. No, predique lo que la palabra. Por eso, ojalá que antes de pensar en el mensaje o en el título de mensaje, fuéramos de rodillas a decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres que diga? Dios dijo que pondría la palabra en nuestros labios. Amén. Predique fielmente. Esto sí que quiero que me le presten atención. A ver, todos los maestros, todos los que enseñan, todos los que predican, todos los que evangelizan, présteme atención a esto. Sea fiel a su texto o textos anunciados. Predicadores, no se limite a leer el texto y dejarlo ahí. ¿No han notado que hay muchas personas que usan un texto, lo leen y hasta leen el capítulo entero? Ve, hermanos, para que una persona se lea todo un capítulo, tiene que ser un maestro. O si usted lo va a leer solamente para sacar, se cita todo el Salmo 23, todo. Leamos el Salmo 23, todo lo leemos. Y solamente habla
el Señor es mi pastor. Entonces, ¿para qué les hizo leer el resto? El que lee el Salmo 23, pues me imagino que es que como que lo va a explicar algo, ¿no? Algo de todo el texto. Entonces, no anuncien un texto demasiado largo y no se limite a leer solamente el texto y dejarlo ahí. Úselo, expóngalo y predíquelo. Algunos que de pronto nos critican dicen, eso es fácil predicar, eso, pararse allá y hablar. Como dicen por ahí, no, esto no es soplar y hacer botellas. Uno allá sentado dice, yo hubiera dicho así, y faltó este versículo. Siguiente, predique con seriedad, predique de esta manera porque la misma palabra que se predica es sagrada. La Biblia, la palabra del Señor. El Dios que nos ha llamado a predicar es santo. ¿Cuántas veces? Infinitamente santo. Su mensaje es una cuestión de vida o muerte, el cielo o el infierno. Eso es lo que al predicar el evangelio, al predicar el evangelismo, al predicar una clase de doctrina, estamos haciendo sobre eso. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Afírmese, enderécese para ir al cielo y hágalo para que evite el infierno. Casi todos los mensajes que predicamos tienen que versarse en esas partes. Los predicadores no están llamados a ser entretenedores motivadores. Hoy que se está tan de moda predicar sobre psicología y otras cosas que no son malas, pero no son, el púlpito no es para eso. El púlpito es para que tracemos la palabra del Señor. Predique de manera cristocéntrica. O sea, aprendamos de Pablo que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sería que Pablo no tenía más capacidad de hablar de otras cosas? Fue filósofo, muy versado en las escrituras, de la secta más celosa, los fariseos. O sea que tenía mucho de qué hablar. Pero dice que se propuso eso. En palabras de un predicador puritano, los puritanos son, de hace siglos, 1558 a 1600, dice, predique un Cristo, por Cristo, para alabanza de Cristo. Y casi que aquí por último, prediquemos con el ejemplo. Viva lo que predica. Mano Liceo nos enseñaba a los que estábamos jóvenes cuando eso. Y decía, si es que usted va a sacar un sermón de un libro, viva lo que allí dice primero, vívalo. Esto no es cuestión de teoría. Viva ese sermón. Demostrar santidad y no hipocresía. Usted sea lo que es. No haga posturas como hacen los enamorados, ¿no? Que los novios, de novios sacan el pañuelo limpiecito para prestárselo a la novia. Si a la novia se le cae algo, y espere señorita, yo se lo levanto. Espere que casi. A ver si le presta el pañuelo o se le levante lo que se cae. Y lo mismo es ella. Él siempre la va a ver bien bonita, bien pispita. Cásese y verá. Pero a los 8 días de dormir y verá que la ve levantarse toda desgreñada y toda babiada por aquí. Es que hacemos posturas. Usted no tiene que hacer posturas para demostrar que es cristiano. No tenemos que hacer posturas. Somos lo que nos ha hecho el Señor.
reconozca con la mayor necesidad de mi pueblo es mi santidad personal. No se debe ni siquiera hablar de lo que no somos. Predique solo dai gloria. Dice que esta es una palabra latina. Su objetivo final debe ser predicar solo para la gloria de Dios. Predicadores y los que ocupan un cargo, gracias hermanos por disponer su vida para ello. Pero no espere reconocimientos. No espere que lo tengan en cuenta porque creen que porque hicimos y porque llevo años. Yo le digo una cosa, sueño y le comparto a mi esposa. El día que yo entregue el ministerio, no quiero que me hagan pompas. No quiero que me hagan despedidas. Yo no creo en muchas palabras bonitas y rimbombantes. Gracias le debemos dar al Señor que nos haya dado la oportunidad de servirle. Eso es más que la recompensa. Entonces, hermano, su objetivo final en la predicación es la gloria de Dios. Nunca intente tomar la gloria que pertenece a Dios y atribuírsela a usted. Las almas que se convierten es la obra del Espíritu Santo a través de hermanos humildes, puede ser predicadores, ancianos, jóvenes. Los que estamos aquí estamos porque Dios usó a alguien, no porque ese alguien sea salvador. Mire que en qué quedaron las sanidades, que había muchas campañas de sanidad. Yo vi en una campaña y lamentablemente le pasó fue a un hermano de los nuestros. Yo estaba observando y había un hombre en una silla de ruedas y se lo trajeron, le dijo que se lo trajeran acá y lo montaron en la plataforma. Y yo tenía vergüenza ajena. Oramos, sí, la oración. Y luego siguieron ahí como cacheteando, tocándolo y orando. Volvieron y lo bajaron con la misma silla. Porque es que queremos lo espectacular. Que digan, fue fulano de tal. Si el Señor no edifica la casa, entonces por demás es el que el predicador se ponga a hacer payasadas. Haga lo que el Señor, haga las cosas, invite, que el Señor es el que hace la obra, pero no para llevarse la gloria a usted. Si predica un sermón, espere que Dios se lleve la gloria. Se convirtió en alma, espere que Dios se lleve la gloria. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor Jesús? Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo veo que varios predicadores nos hacen falta. Y eso quería decírselo. Ojalá lo vean ahora en la repetición. Yo me veo los sermones, el mío y el de algunos predicadores, yo me los veo. Porque como ahí queda, para ver dónde diría, porque a veces decimos los versículos a medias, mal dichos. A veces uno dice Pablo y mentiras que era Pedro. Hace unas 3 dominicales yo dije y quien estaba ya encargada de poner los textos dice que no le encontró, porque hay un versículo que dice: el que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre en el trono. Yo dije Apocalipsis 21, no, y es 3:21. Entonces, viéndolo allá en la repetición, pero ¿en qué estaba pensando yo? Por eso es bueno, yo escribo en el computador grande y paso las notas aquí. ¿Podría hablar sin notas? Sí. Pero yo les aconsejo que aunque sean pequeñas notas, me compré estas cartulinas que se las aconsejo que las compren. Yo no las vendo para que no me van a preguntar a cómo.
Estas cartulinas, por este lado viene con líneas y por este lado viene así. Entonces, si voy a tomar unas notas, aquí las coloco, las pongo por aquí, eso no es delito, pero no voy a dar bastonazos. Se me olvidó el texto central. ¿Cuál era el texto que yo iba a tomar? Entonces me invento otro. No. Hagamos las cosas con cordura, hagámoslas bien, porque el que nos llamó es fiel y verdadero. Voy a pedirles que oremos, hermanos, porque Dios puede capacitarnos, darnos la capacidad, darnos el anhelo de estudiar. Estudie, hermano, con diligencia, prepare el bosquejo, mire. Uno le coloca aquí el título del sermón. Yo hago lo siguiente, abajo de ese título le pongo el texto que he escogido. Más aquí abajito le digo introducción. Hago una pequeña introducción, es escribir, sí, que el mundo está malo, lleno de pecado. ¿Qué quiere Dios? Salvarnos. ¿Cómo lo hace Dios? Y etcétera, va desarrollando. Así que usted lo coloca aquí y ya casi que ni tiene que leerlo. ¿No cree que Dios nos puede capacitar? Pablo le dijo a Timoteo, sabiendo bien de quién has aprendido. Soberano Dios, te damos gracias. Dios amantísimo de toda gracia y misericordia, yo te ruego, mi Dios amado, capacítanos. Cada predicador, Señor, cada uno de tus hijos que tenemos la necesidad de hablarle a otro de tu palabra, que hablemos con congruencia, que sepamos cómo decir las cosas y que tu nombre sea glorificado, mi Dios. En el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén. Amén.